quiero hablarles de lo que yo denominé el grito de la libertad. Y cuando yo digo grito de la libertad, si ustedes me permiten, no se asusten, no voy a hacer nada raro, me voy a parar porque lo quiero gritar, porque si voy a hablar del grito de libertad, lo tengo que gritar. Así que no se muevan de ahí, me voy a parar un ratito, sé que esto es desprolijidad técnica, pero lo quiero hacer. Acá estoy. ¡Grito de la libertad! Bueno, ahora sí. Como yo sé que nadie está del otro lado y no sé, seguramente se deben estar riendo y decir, ¿qué está haciendo este Jorge? Pero quiero hablarles del grito de la libertad. ¿Por qué del grito de la libertad? Yo me acuerdo hace tiempo atrás, cuando se hablaba de esto, de jugar al fútbol y tratar de aplicar, era una herejía, era una cosa que uno decía, era pecado, por decirlo así, para muchos años atrás, estamos hablando de generaciones anteriores. Hoy lo que para nosotros nos parece normal y hoy compartimos con ustedes como una herramienta de evangelización, hace mucho tiempo atrás esto era malo, mal visto en la iglesia y a los ojos de los líderes, de los pastores y todos aquellos que operaban en la iglesia. Y hoy es algo tan natural el tema de la predicación a través del deporte, por ejemplo. Entonces, yo quería hablar sobre el grito de la libertad. ¿En qué sentido? Muchas personas cuando se acercan al Señor, reciben al Señor de dos maneras. Hay dos formas lindas en las que uno cuando se acerca se convierte al Señor. Digo yo así en este sentido. Hay gente que se convierte y cuando recibe al Señor entra en lo que llamamos en una libertad de vida por reconocer a Jesús como su Salvador. Se convierte al Señor, se convierte al Evangelio, recibe a Jesús y pasa de un estado de esclavitud hacia la libertad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué venía a colación de esto? Porque ahora les voy a decir a dónde quiero llegar con el mensaje de esta tarde, o en esta charla, porque la verdad me siento que estoy charlando como entre amigos nada más, mientras que usted está haciendo sus cosas. Hay gente que cuando recibe al Señor sale de ese estado de opresión, el estado de tristeza, el estado del mismo pecado que lo ha llevado a tantos lugares feos, tristes, de una vida desordenada, una vida de maldad, que cuando se acerca al Señor, se convierte al Señor, recibe a Jesús en su corazón, su vida es transformada, y es lo que yo digo, se transforma en eso, un grito de libertad, y ahora no me voy a parar para decirlo, porque quiero llegar a esto. Nosotros cuando recibimos al Señor en ese estado, pasamos del estado de esclavitud a un estado de libertad. ¿Libertad por qué? Porque Dios te saca de los vicios, te saca de los malos caminos, te saca de la tristeza, te saca de la enfermedad, te lleva a otros espacios y a otros lugares. Es un tipo de conversión linda, agradable, que te llena el alma y que puedes compartir con otros. Pero hay otras personas que cuando llegan a los pies del Señor, que por ahí no tienen esa vida por ahí de tantas problemas o tantas situaciones difíciles, son personas que medianamente tienen una vida natural o normal. Pareciera que cuando se convierten al Evangelio o cuando aceptan a Jesús, lo digo con nombre propio porque he escuchado de muchas personas decir de esto, es como que entran no a la libertad, sino a la esclavitud, al revés. O sea, aceptó al Señor y dice, ahora que conozco al Señor, que acepté al Señor en mi corazón, que me llevaron a la iglesia, me estoy dando cuenta que ahora no puedo hacer esto, me prohibían hacer esto, me prohibían hacer lo otro. Entonces, al revés de lo que pareciera el otro método, que es cuando uno realmente se acerca al Señor, Dios lo libera y es libre de todas las cosas y pegamos el grito de libertad que recibe. Si no al revés, entonces estas personas dicen, yo acepté al Señor y ahora resulta que cuando acepto al Señor no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro. Y yo digo, y bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Puedo o no puedo? ¿Se puede o no? ¿Qué es cuando uno viene a los pies del Señor? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer. ¿Puedo hacer? No puedo hacer. Yo quería compartirles un poco hoy
Y el otro día lo hablaba con mi consejero teólogo, que es mi hermana Emilia. No sé si me estará viendo, pero le mando un saludo porque él también me ayuda un poco con el pensamiento, porque uno a veces quiere compartir algo y no sabe si está bueno o no compartirlo, por lo menos de esta manera, ¿no? Como si fuera amigo. Yo sé que si está revolviendo la sopa, no se haga problema, no me molesta, mientras que me escuche, está todo bien. Y yo le hablaba porque digo, a veces, como yo sé que esta transmisión, a veces, como contaba al principio Gustavo, pasa, trascienden culturas, formas, pensamientos, lugares, hablemos, no sé, Centroamérica, Europa, Estados Unidos, no sé quién estará viendo del otro lado, me estará escuchando del otro lado. Pero sí hemos escuchado, o por lo menos a mí me ha llegado comentarios de ciertas cosas que, por ejemplo, para nosotros en Argentina es algo natural, normal, de cosas que para nosotros no nos molesta, que está bien dentro de nuestra vida cultural, pero en otros lados está totalmente prohibido y de hecho como que la iglesia lo tiene como si fuera una cosa condenable. Y a esto voy con la evolución de los tiempos. Los tiempos están pasando, están corriendo tan rápido que las cosas que antes parecían que eran prohibidas, ahora parecen que es todo más natural. Y parece que con el correr de los tiempos cada vez parece más natural. Y que lo que antes era malo, ahora ya no es tan malo. Y lo que ahora no es tan malo, dentro de poco va a ser bueno. Y va a ser tan bueno como algo totalmente natural. Entonces, en ese lugar yo me quiero parar y quiero tratar de transmitir a cualquier persona que me escuche o que pueda entender esta reflexión, lo pueda adoptar para su lugar, para su espacio, para el lugar donde está viviendo en este momento, para su cultura, para su formación, pueda entender el grito de la libertad, como digo yo. Cuando uno acepta al Señor, cuando uno se convierta, cuando uno abraza la fe del Evangelio. Entonces, no hay mejor ejemplo o algo que a mí me atrapa. De hecho, muchas veces lo hablamos con el pastor Ángel, con David, y Ángel siempre se ríe conmigo porque me dice, vos, porque te estás viejo melancólico, ahora lo estás entendiendo más a Pablo. Pero la verdad, para mí uno de los personajes más atrapantes en este tipo de cosas es Pablo, porque Pablo es tan divertido a la vez y serio. Usted conoce a los que leen la Biblia y conocen la historia de Pablo. Bueno, no les voy a decir mucho, pero la historia de Pablo, fíjense que Pablo, qué interesante que es Pablo, porque él en una pasada cuenta en su vida, ustedes ven cómo él pudo manejar bien todos estos momentos en los que estamos hablando de ahora. En el perdón hacia la libertad, en la salida de la esclavitud, pero también en ese lugar de la libertad guarda. ¿Sí? Entonces, fíjese que Pablo que él no conoció a Jesús en vida, sin embargo es uno de los que más habló de Jesús. Es un hombre que fue esclavo, entre comillas, de la ley o religión, y en nombre de eso, ya sabemos la historia de él, que mandó a matar a todos los cristianos que había por todos lados, mandó a matar preso, y la Biblia nos habla mucho en el caso de Esteban, que Saulo estaba ahí, Pablito estaba ahí, antes de conocerlo. Cuando él se convierte, empieza a darse cuenta de todo lo que él había hecho mal, y empieza a redescubrir la misma palabra que había estudiado. Y entonces él empieza a decirle a su pueblo que él empezó a ser libre, ¿sí?, de lo que lo tenía atado, que era la ley. Y en esas de las discusiones que hablábamos con mi hermano decía que algo muy interesante y muy lindo, que de eso se trataba la ley. La ley era complicada porque donde a vos te equivocabas en una, eras culpable de todas. Entonces no había forma de poder cumplirla. Cuando él se encuentra con el Señor, como conocemos la historia de los Hechos, después trata de persuadir al pueblo de Israel, diciéndole, miren,
hay un camino más excelente que es el de la gracia, y en el que vamos a hablar ahora un poquito. Yo no sé cuánto estoy hablando, vos Marquito, marcame cuando ya no tenemos que ir, porque no tengo horario, pero yo tengo ganas de hablar, así que si ustedes quieren, párense un ratito, sigan revolviendo la sopa, pero tengo ganas de compartir esto porque la verdad que a mí me ha traído mucha bendición y lo quiero compartir con todos ustedes. Pablo agarra y se pone a decirle al pueblo de Israel, no se puede cumplir, por eso vino Jesús. Pagó el precio y la gracia sobreabunda, por eso es así. El pueblo empieza a entender, después es el llamado a predicarle a los gentiles, a los que somos nosotros, nos unimos como pueblo de Dios junto al pueblo de Israel, que más tarde lo vamos a compartir en la palabra, y empieza a hablar de la libertad en Cristo por la gracia, por el perdón de pecados. Un lugar hermoso, el perdón de pecados, aceptamos al Señor, su gracia, que es algo que no lo podemos casi ni poder razonar. Simplemente al Señor se le dio como dicen los centroamericanos, la regalada gana de salvarnos, y por eso nos dio de esa abundante gracia y nos perdonó. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos o para recibir el perdón y el amor de Dios. Simplemente es un regalo divino de Dios. Y ahora, Pablo, en ese caminar, cuando le empieza a mostrar a la gente de la bendita gracia del Señor, la gente se va para el otro lado y empieza a abusar de esa gracia, tomándola como casi una herramienta o una excusa, digamos así, para Dios perdona a todos, su gracia es infinita, Dios perdona hoy, perdona. Sí, lo es así, no digo que no lo es así, pero agarrándose de esas cosas, empezamos a hacer cosas que a veces yo creo que no estamos tan acertados con el propósito de Dios, por lo menos para nuestra vida, o por lo menos a lo que la Biblia nos habla de eso. ¿Y cómo hacemos para, que esta es la gran pregunta, ¿no?, que yo me hago y que se deberían hacer todos ustedes, cómo hacemos para darnos cuenta? Porque la Biblia nos habla de una herramienta de cómo darnos cuenta cuando ya estamos ahí jugando con el tema de la gracia, y no lo quiero hablar, pero quiero hablarles de esto, del grito de la libertad a partir de la gracia del Señor. Entonces ahora, si ya revolvieron la sopa, si ya whatsappearon con todo lo demás, mirá, fíjate lo que está escribiendo Jorge y se está riendo un poco, les voy a pedir, por favor, si ustedes pueden acompañarme conmigo, porque ahora vamos a leer Biblia y con esto vamos a ver qué Pablo nos habla en todo el libro de Efesios. Pero yo necesito que ustedes abran la Biblia porque yo voy a leer directamente de la Biblia. Y cada espacio que yo voy a leer, porque no vamos a leer todo, vamos a leer el libro de Pablo a Efesios. Vamos a leerlo. Y algunas cosas puntuales que nos van a servir para poder entender del famoso grito de la libertad que yo les digo a ustedes. Así que, si todos agarraron, que están en el sofá o están en la mesa o agarren la Biblia, acompáñenme porque yo necesito que ustedes lean conmigo y que leamos juntos como para cerrar. Vos, David, también, Gustavito, Marcos, agarrá la Biblia también ahí en la producción, porque es importante ver y charlar sobre y qué nos decía Pablo acerca de todas estas cosas en las que estoy hablando ahora, en esta cosa de la libertad en Cristo, la gracia que Él nos regaló, y en esas personas que en algún momento pensaron que venir a Cristo era la esclavitud, porque por lo menos muchas veces así lo dicen, ¿no? Yo, aparte de estar en aliento, de amar mi trabajo, de estar con la familia, me gusta mucho el deporte. Por eso una de las entrevistas era con el deporte, y siempre la frase típica de los compañeros del fútbol es eso. Pero ahí se prohíbe todo, ahí no te dejan esto, no te dejan lo otro, no te dejan lo otro. Sin embargo, no saben lo precioso que es vivir en la libertad en Cristo. Entonces vamos a leer, ¿quieren leer conmigo? Vamos a leer un poquito lo que dice Efesios. Voy a leer muchos versículos
entrecortados y vamos a ver qué interesantes las cosas Pablo que habla sobre estas cosas cuando le habla a los efesios. Y ya arrancamos ya desde el principio. Mira, acá tengo mi Biblia, no sé si la alcanzan a ver, ¿sí? Bueno. Y quiero que todos tengan la Biblia, acá, en Centroamérica, en Ramírez, que siempre nos ven, no en San Carlos de Bariloche, como dijo Gustavo, sino tampoco en Junín, sino en San Martín de los Andes. Para toda la gente le mandamos un abrazo. Carlito, me hice referencia de vos. Hoy me despacho porque Ángel, yo sé que después de esta no me va a dejar predicar más, o charlar. Pero Carlito, también te mando un abrazo. Vos muchas veces viniste también al negocio y hablamos así como estamos hablando ahora con la gente que nos está viendo. Como hablé con Ángel, David, cuántas personas han pasado por mi negocio, parece... bueno, no sé qué hacer. Vamos a leer la palabra. Me voy a poner anteojos porque con los años no vienen solos. Efesios capítulo 1, arrancamos en el versículo 4 diciendo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primer paso, hermosa palabra de Pablo diciéndonos que nos formó para que seamos como sin manchas delante de él. O sea, nuestro objetivo final en este camino de la gracia, Dios nos perdona, hemos recibido al Señor, hemos descubierto que lo mejor para nuestras vidas es Él. El último objetivo es, ¿qué decía ahí? Voy a volver a leerlo, léanlo conmigo porque es interesante. Fuésemos santo y sin mancha de él. Y recién leí uno solo de todo el libro de Efesios porque vamos a arrancar con este y vamos a terminar con el último versículo de Efesios. Más adelante dice en el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segundo paso importante en este hermoso camino de la gracia. Llenos del Espíritu Santo. Palabra que a poquito parece que se la están queriendo sacar, pero yo les tengo una buena noticia para todos ustedes que me están viendo. Esto dura toda la eternidad. Ya sabemos que lo dice la palabra, los años pasan, mis amigos, pero la palabra sigue siendo actual. Más allá que está escrita en Reina Valera, el año 1960, sigue siendo actual para todos. Y si acá me está diciendo ser lleno del Espíritu Santo, algo nos está diciendo Pablo con eso. Que eso es una clave donde de esa manera vamos a descubrir muchas cosas. Pero vamos a seguir algunos versículos más, porque vamos a leer todo Efesios, no vamos a leer todo, pero vamos a leer algunas partes más. Versículo 17, por favor lean todos porque de eso se trata, porque acá estamos compartiendo palabra cada uno en sus casas. Dice el 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos vuestro entendimiento. El Espíritu Santo obrando en nuestra vida abre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Y para qué nos ayuda eso? Para empezar a discernir hasta dónde estamos bien y hasta dónde estamos mal. Hay un versículo más adelante que no me quiero adelantar, como dicen los chicos, ¿cómo es que se dice la palabra? Ay, no me acuerdo. Pero es esa palabra cuando se adelanta el tema. Bueno, ¿cómo es que se dice, Azul? Espolear, ahí está. Bueno, tengo acá a mi familia que está del otro lado, me están ayudando, asistiendo. Espolear, no voy a espolear el mensaje que lo que sigue, pero habla que acá, fíjese qué interesante porque dice: nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Recibimos al Señor, su gracia nos inunda, nos llenamos del Espíritu Santo, conocimiento y sabiduría para discernir las cosas en estos tiempos tan complicados que se nos vienen, porque realmente estamos muy complicados. Y ahora, hablando un poco de actualidad, voy a dejar una pausa en la Biblia, podemos hablar un poco de actualidad. Ustedes fíjense cuántas cosas nos están rodeando en el mundo que hacen que nuestra fe esté como, opa, ¿dónde estamos parados?
les digo a ustedes porque a mí me pasa. Ustedes imagínense que hace 4 meses largos que no estamos congregados, esa cosa de la marnada, no nos vemos y nadie sabe cómo estamos del otro lado, sabe alguno que se esté llamando, un WhatsApp, un contacto, algún efecto, que tenemos algún tipo de relación, no sabemos todavía cuándo vuelven las reuniones formales, y eso hace que, por eso la predicación de Ángela, que nos reímos un poco y a veces un poco fuerte, ahora te toca a vos, que es importante estar bien parado en el Señor, porque hoy temblamos y cualquier cosita que vemos o escuchamos podemos entrar en alguna duda o algo así. Por eso habla la Biblia de la llenura del Espíritu Santo, conocimiento de Dios, revelación de la verdad de Dios. Eso nos hace mantener firmes más allá de las cosas. Y más allá de por ahí, de ir el domingo a la iglesia y pedir, pastor, ore por mí, o deme un consejo, o mi líder, o Néstor, vení, que tengo un problema. Es tan importante todas las etapas a partir de conocer al Señor, ir creciendo, que es lo que nos va dando esa sabiduría, ese conocimiento de la verdad. Espero que les esté bendiciendo lo que estamos hablando, a la gente del Centroamérica también, que es para ustedes, y bueno, y para todos. Vamos a seguir leyendo algo más, que está muy lindo. Hablando de Jesús en el capítulo 2, ya dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe, etcétera, etcétera. Esto nos habla de nuestro comportamiento anterior, o sea, indudablemente cuando uno se acerca al Señor y recibe a su Hijo como Salvador, hay un antes y después, un antes, ese lugar de tiniebla, de confusión, ese lugar de la influencia de la maldad en nuestras vidas. Hubo un cambio, no 360 grados, 180 grados, un cambio, ¿no? Y dice, y seguimos más adelante, ¿están todos con la Biblia ahí? Espero díganme amén. No me digan amén porque no los voy a escuchar. Háganme, manden un mensajito, qué sé yo. Bueno, interesante. ¿Y para qué es todo esto? Fíjense en el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué hermosa la palabra cuando habla de la gracia en su bondad. Esa expresión en la que a veces no llegamos a entenderlo, pero realmente es una palabra hermosa. Bueno, imagínense que estoy en el capítulo 2 y podemos seguir hablando muchas cosas. Voy a ver si sigo con algo más o vamos a saltar algo más. Bueno, Pablo después dice, fíjense que Pablo habla de estas cosas, una más linda que otra, estando preso en la cárcel. A veces nosotros estoy acá, mi mujer me hizo un tecito calentito, les comparto la palabra, y él escribía estas palabras tan profundas, encerrado en una cárcel. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero en Cristo, dice, por predicarle a los gentiles. En los Hechos, en una parte de la Biblia, habla que él hace una sanidad, que estaba como coja, le dijo, ponete de pie, le puso en pie, lo sanó, y la gente empezó a decir que era Júpiter, cualquier cosa, como que era como uno que cayó del cielo y lo empezaron a nombrar como que si fuera Júpiter. Y de ahí lo empezaron a perseguir por todos lados. Bueno, y si siguen leyendo en Hechos se van a enterar. Y de acá, por eso lo veo a Pablo, pobrecito, encerrado en una cárcel y nos está escribiendo, nos está dando estas palabras tan lindas para que nosotros podamos compartir con todos ustedes que están del otro lado. Y obvio, por supuesto, la recibí yo cuando la estaba leyendo y me encantó. Versículo 6, bueno, que los gentiles son coherederos, hablando de que ahora ni judíos ni gentiles somos todos uno por el pacto, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y después podemos pasar ya en el capítulo 3, en el versículo 16, que cuando ya hablamos que salvos por gracia, llenos del Espíritu Santo, el entendimiento que nos da a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuanto más cerca estamos de esa comunión con el Espíritu Santo, nos habla más y nos
da entendimiento a poder saber los valores donde estamos parados. Dice el versículo, ¿están ahí conmigo en la Biblia? Capítulo 3, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y acá me voy a parar de nuevo, y perdónenme que me voy a parar de nuevo porque lo tengo que hacer. Grito de libertad. Y ahora me siento otra vez. Ahora ustedes ríanse mientras que yo me siento. Esto es un grito de libertad. El apóstol Pablo, qué hermosas palabras. Mis amigos, no sé cuánto estoy hablando. Marco, decime si ya tengo que terminar. Ay Dios, qué linda palabra, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que se esté y sea lleno de toda la plenitud de Dios. Versículo 13 del capítulo 4 ya, adelantándonos rápido. Fíjense todo el lugar del grito de lo que yo les estoy hablando, para que ustedes en sus corazones se llenen de Dios. A fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el objetivo de todo cristiano. Y bueno, ustedes son, por ahí los jóvenes nos miran como diciendo, ¿y esto? ¿De qué estás hablando? Pero si nosotros nos pondríamos como objetivo este momento, este lugar a la plenitud de Cristo, no saben qué linda que es la vida. Uno se lo dice ya con 50 años y muchos años de cristiano, quizás, y que nunca alcanza, porque todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas, cosas lindas, cosas para compartir, experiencias nuevas. Uno no termina nunca en la vida. Pero lo importante para poder discernir qué cosas estamos haciendo bien o mal es lo que yo les hablaba al principio, estar en comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos marca la diferencia. Quiero seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo un rato más. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor. Fíjese como Pablo, un innovador de las cosas. ¿Cuántas herramientas hay en internet donde están, tristemente, lo digo tristemente yo, porque uno cuando está aferrado a la palabra, cuando ya está metido en ella, firme, no nos daña tanto. Sí nos molesta, nos hacen ruido, pero no nos molesta. Pero hay gente que, como dice la Biblia, que todavía teniendo que ser grandes son niños, son llevados por corrientes complicadas. Hablemos de aplicaciones, de páginas web, de videos de YouTube, no sé, el otro día hablaba con mi hija de cosas de otras apps raras para jóvenes, para chicos, que bueno, para nosotros ya se nos escapa porque tenemos unos años y ellos están a la vanguardia. De hecho, es una generación bastante complicada porque van más rápido que nosotros. Yo a veces me siento un moderno, pero me pongo a hablar con mis hijas, me siento un viejito, digo, bueno, se ve que ya que estoy pasando para el cuarto. Me saludaba Ángel, David, Gustavo para el Día del Amigo, y mi respuesta fue tan sencilla. Ahora ya tenemos que pensar que vamos a ser amigos siendo jubilados y viejitos, y vamos a terminar siendo amigos y viejitos. Y bueno, ya estamos llegando a eso, ¿qué pasa? Pero bueno, no sé. Vos decime, David, si sigo o paro, porque estoy entretenido y la verdad que tengo una gana de seguir hablando, porque esto me trae bendiciones y yo sé que la gente está recibiendo del otro lado con mucha alegría esta palabra. Y bueno, si hablamos de la gracia, si
si hablamos de la llenura del Señor, del Espíritu Santo, si hablamos del conocimiento de Dios a través de la comunión con Él y de la lectura de la palabra, que son las dos herramientas más fuertes que tiene el cristiano para crecer en el Señor. Dice lo siguiente, vamos a leer, espero que no se hayan aburrido y que tengan la Biblia al lado porque esto es Biblia, estamos leyendo. Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, no voy a decir gentiles, como los otros, que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para contender con avidez toda clase de impureza. Pero lo que me llamó la atención de este versículo cuando dice que porque son ajenos de la vida de Dios y por la ignorancia que ellos hay, tienen un entendimiento dispar con los pensamientos de Dios, simplemente porque no tienen en Dios. Entonces, hay ciertas cosas que ya es como que, bueno, no me quiero meter en temas que no me quiero meter, pero como dijo Jesús, el que tiene oído, que oiga. Ok, y vamos a seguir, a ver qué dice, bueno, el versículo 20, preciosa palabra, capítulo 4, 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El que conoce al Señor ya sabe que no es así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Y bueno, acá consejos diciendo, si hemos sido llenos del Señor, si hemos tenido el entendimiento, por decantación todas estas cosas deberían funcionar con el F5. Funciona de una, apretás y funciona. En cuanto a la pasada manera de vivir, salgan del viejo hombre, renóvense en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y en santidad, una palabra complicada, por lo cual, desechando la mentira, habla de la verdad, y cuántos consejos tan lindos. Enójense, pero no pequen. Bueno, y podemos seguir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y el 30, que es una cosa tan sensible, porque a veces con nuestras actitudes sin darnos cuenta nos pasa, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo? Y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para contristarlo? Las pequeñas cositas. Si nosotros no mantenemos nuestra comunión con el Señor, si no leemos la Biblia a diario, si no tenemos nuestro espacio, nuestra charla, no. Sí, digamos, de rodillas, lo hacemos de rodillas, sí lo hacemos a las 4, a las 5 como lo hace Ángel, sí lo hacemos a las 8 o a las 7, a las 2, al mediodía, cuando manejamos nuestro track, como dirían en Centroamérica, o cuando manejamos nuestro coche, o cuando estamos atendiendo, o cuando estamos en la máquina trabajando. Esas cositas hacen mantener vivo el espíritu y no contristar el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos empezamos a alejar, cuando ya nos empezamos a olvidar de ese tipo de cosas, cuando ya lo vamos dejando, no, hoy yo no, lo hacemos mañana. Ya no, bueno, esperamos al miércoles a la reunión con el youtuber de Jorge, o el domingo con el youtuber de Ángel o de lo que sea. Entonces, eso hace frío en nuestro espíritu. Y mire qué cosa tan linda está haciendo Pablo en toda una carta, y nos está dando un consejo, nos está dando una paliza hoy para que no sé en qué termine el mensaje de esta tarde. Pero ¿por qué vuelvo a lo del testimonio de los chicos que habían puesto? Porque justamente yo no quería hablar ni de deporte, ni tampoco de cómo predicar a Cristo. Quería esta cosa de la libertad del espíritu, porque es interesante que todo esto nos invita a ser libres. No esclavos, como a algunos a veces les pasa cuando vienen. Totalmente. Esto es libertad en el Señor. La libertad en el Señor, la llenura del Espíritu Santo, el elemento del Señor con el Espíritu Santo nos va marcando. Jorge, cuidado, esto está mal. Esto no es bien. Esto dicen que es así, pero no es así. Fíjate, si vos estás en mí, si estás plantado,
en la uva, en el racimo, te vas a dar cuenta que está bien y que está mal. Y dice, bueno, no sé cuándo ya, son 8:30. Ya mirá. Vamos a compartir algunas palabras más. Yo me quiero quedar hablando. Marcos, si vos querés cortar, me están diciendo que se entrecorta. Bueno, espero que, no sé por qué. Bueno, dice el capítulo 5, versículo 3. Bueno, habla de las palabras deshonestas, de la truhanería. ¿Saben lo que es la truhanería? El otro día lo investigué en el diccionario. Dice que carece de ética y cuya moral es cuestionable. Y Pablo dice, guarda de esas personas. Dice, son personas que no convienen, personas que tienen una moral es cuestionable o que carece de ética. Entonces a esas personas no dice, déjense, váyanse, no le hagan caso, no nos conviene. Entonces ahí se lo dejo a ustedes qué van a hacer. Versículo 7 dice, no seas pues partícipes con ellos. Y bueno, podría seguir leyendo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por tanto, no seas insensatos, sino entendido cuál es la voluntad del Señor. Todo esto funciona si estamos llenos del Señor. Y ya para redondear, en esta invitación que yo le hago a todos ustedes, del grito de la libertad, donde ustedes, si están realmente en el Señor, van a sentir eso, una libertad en Cristo. La gracia que Jesús pagó por nosotros nos da libertad. La llenura del Espíritu Santo como la gran herramienta donde cuando más cerca estamos en comunión con Él, Él más nos va guiando por el camino, por la senda correcta. Fíjese qué interesante cómo termina Pablo la carta a los Efesios, y es la invitación a todos ustedes que han aceptado al Señor, que han entendido el camino de la gracia, donde nosotros no podemos hacer nada por Él, por la salvación. Todo ha sido un regalo definitivamente de Dios hacia nuestras vidas. Su amor es incalculable hacia nosotros. Que este es un camino de libertad. Aquel que recibe a Jesús en su corazón y empieza una vida en Cristo, realmente es una vida garantizada de libertad y de paz, y bueno, obvio, de salvación al final del camino. Pablo cierra diciendo una palabra que a mí me emocionó, y quiero que la lean conmigo, y quiero que en mi deseo que ustedes sean lo que Pablo les deseó a los Éfesos. Versículo 24, el último de todo, la gracia sea las cartas de Pablo terminan así, pero este tiene una cosa muy interesante, dice al final, a vosotros que amáis a nuestro Señor Jesucristo con amor, ¿qué dice? Díganmelo, escríbanmelo y mándenmelo por mensaje, escríbanlo en YouTube, pónganme qué es lo que leen, si están leyendo, con amor, ¿qué dice? Amor inalterable. Chimpum, hermanos. No hablo más. Ese es el grito de libertad. Amor inalterable. En el paso del tiempo, nuestro amor por el Señor tiene que ser cada vez más fuerte, más abrazado del Señor. Ante los golpes de lo que nos sucede a nuestro alrededor, a la invasión de quizás informaciones que nos dan un poco de ruido, amor, como decía. ¿Quieren orar conmigo? Para que el Señor realmente nos dé este espíritu de entendimiento como con la palabra. Y lean todo Efesios de nuevo, vuélvanlo a leer, llénense de él, de la palabra de Pablo. Pobre Pablito preso, nos hablaba de esta manera.